Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio Estrella de la Mañana, como todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde aquí en Sapiencia TV. En esta ocasión retomamos el tema que habíamos dejado a la mitad. Esta es la parte 2, Estrella de la Mañana, Guadalupe, centro de nuestra esperanza. Es por eso que volvimos a invitar a nuestro compañero recurrente, don Rubén. ¿Cómo está? Buenas tardes, Memo. Gracias por la invitación. Oiga, es que la vez pasada nos dejó picados y a mitad del tema cuando nos estaba explicando ese bonito cuadro donde sale las diferentes advocaciones de la Virgen María, cobijadas bajo el manto de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, el tiempo se nos fue volando y quedamos que lo íbamos a invitar otra vez para culminar con esta parte, ¿no? Nos habían faltado las advocaciones de Hispanoamérica. Así es, Memo. Pero ¿qué le parece si para retomar o para iniciar, habíamos comentado que en 1492 hay varios sucesos, ¿no? La reconquista de Granada por los reyes católicos en España, también la llegada de Cristóbal Colón a América. Y bueno, de ahí se desencadenan una serie de eventos durante ese año que pues son significativos, ¿no? Y que terminan por ser la culminación o la consolidación, por así llamarlo, de la hispanidad, que pues sería base posterior para lo que iba a venir en América, ¿no? Bueno, la hispanidad es un concepto más bien moderno, ¿no? En aquel tiempo era pues el virreinato que se formó a partir de la conquista de América, porque fue en varias partes. Fue el Imperio Inca, fue el Imperio Azteca y pues varios otros, pero los más importantes son el Inca y el Imperio Azteca. Y ya habíamos hablado, curiosamente, quienes lo conquistaron, ¿verdad? Y así es, habíamos hecho un recorrido por la historia y bueno, habíamos hablado de esta alianza y de este matrimonio entre Fernando y la reina Isabel la Católica, sí, que pues ellos fueron, por así decirlo, los mecenas de esos viajes o de esas aventuras en las que pensaba Colón, ¿no? Para tratar de llegar a las Indias, pero a final de cuentas a descubrir un mundo nuevo. Sí, así es que el liderazgo lo tomó la reina Isabel, ya que Castilla pues era un reino mucho más grande que el de Aragón. Entonces ella tuvo la iniciativa y le latió, como dicen, ¿no? Financiar a Colón para el viaje. Y bueno, hay muchas anécdotas acerca que las joyas de la reina y todo eso, ¿no? Pero, en fin, se dieron a la mar y aquí estamos. Así es, bueno, tuvieron unos meses muy movidos, ¿no? Con la reconquista de Granada, con los moros y, bueno, los viajes de Colón y estas situaciones, pero que a final de cuentas comentaba usted que llegaba Colón a las nuevas tierras portando la cruz. Comentaba también que Hernán Cortés también llevaba la cruz por delante. Por delante. Y bueno, fueron las incursiones en lo que después se llamó México, pero todas las situaciones parecía que iban de manera providencial, ¿no? Sí, claro, o sea, ya habíamos comentado que los reinos que patrocinaron esta aventura de reconocimiento, todavía no se hablaba de conquista, ¿no? Pues fueron los reinos católicos de Aragón y Castilla. Entonces, uno de los objetivos era la cristianización de todo lo que vieran, aunque el primer objetivo era pues ir descubriendo el continente, ¿no? Porque lo que veían con los viajes de Colón habían no, sobre todo se ven asentados en las islas, no en el continente, lo que es Dominicana, lo que es Cuba. Entonces, Cortés lo que hizo fue ir más allá, a ver qué más había y le tocó descubrir la ciudad de México, que en ese tiempo pues era una de las metrópolis más grandes del mundo. Creo que era más
superior a Venecia. Tenía 350,000 habitantes en la época de la conquista, entonces pues no era cualquier cosa. No, y además era impresionante para el tiempo la manera en que estaba edificada, ¿no? Y entre el río, entre el lago, Sí, con las chinampas famosas que erigieron y ahí, mientras en Venecia eran pilotes anclados en el fondo, acá eran chinampas, donde las raíces se anclaban en el fondo del lago y con el tiempo pues formaron una plataforma sólida donde pudieron hacer la ciudad. Y esa fue la llegada de Hernán Cortés, ya después con los aztecas y con toda esta situación de la conquista. Y se vino también el suceso de la Virgen de Guadalupe, sí, en 1531. 10 años después, de la conquista. Y nos hablaba también en la vez pasada que pues este proceso de conquista y también de evangelización pues tenía muchísimos problemas, ¿no? Hasta que llegó la Virgen de Guadalupe. Pero se manifestó. Pero pudiéramos decir que fue cuando llegó la Virgen de Guadalupe cuando realmente inicia Hispanoamérica. Bueno, la Virgen de Guadalupe consolida la conquista de Cortés, porque además Cortés venía bajo la tutela de la Virgen de Guadalupe de Extremadura y por coincidencia los españoles que venían con él eran paisanos de él, entonces todos tenían en la mente a la Virgen de Guadalupe. Entonces cuando se manifiesta en el Tepeyac y le dicen Cuatlaloxi, pues fonéticamente lo relacionaron y se le quedó Guadalupe, ¿no? Entonces, que también es providencial, porque no creo que haya sido al azar o ahí se va el haber puesto el nombre de Guadalupe, ¿no? De Guadalupe, ya vimos la vez pasada todo el proceso de la Virgen de Extremadura, ahora con la manifestación de la Virgen en la Ciudad de México, bueno, pues eso se consolidó. Curiosamente se manifiesta en el Tepeyac, en el cerrito del Tepeyac, donde ya antiguamente se veneraba a Tonantzin, la madre, pero también habíamos comentado que toda esa zona, todo ese territorio, pequeño territorio, había sido exorcizado porque estaban conscientes de que los dioses de la náhuatl eran hasta cierto punto satánicos, ¿no? O sea, sobre todo por su dios principal, Huitzilopochtli, ¿no? Sí, que le ofrecían el corazón, la sangre. La sangre era muy sanguinario, entonces esa fue la causa por la que Cortés decidió conquistar la Ciudad de México, para apartarlos de esa barbaridad que tenía, ¿no? A él lo invitaron varias veces a comer carne humana, él cortésmente. Entonces, ahí se aplicó lo Cortés. Ahí se aplicó lo Cortés. No se presentó en las comidas, pero ya el plan de la conquista de México nació a raíz de la confirmación de la dimensión de los sacrificios humanos. Entonces Cortés sintió ese impulso cristiano de liberación de almas, ¿no? Y entonces pues era muy astuto, porque pues, en realidad traía muy pocos hombres para un imperio de esa magnitud. Pero oiga, después de que allá en su tierra, en la península ibérica, se había dado la reconquista de ese territorio tan peleado, y luego llegar aquí, ya venían como con el empujoncito, ¿no? Sí, o sea, el espíritu de esa época era de conquista, de batallador, o sea, eran gente muy formada en las armas y en las decisiones, ¿no? No, incluso con una visión muy amplia, en donde poquito más adelante nos va a platicar que pues eso los llevó hacia América del Sur, ¿no? Sí, o sea, y a América del Norte. Acuérdate que la Nueva España venía casi desde Alaska hasta el sur de Chile, hasta la
y el sur de Argentina, la Patagonia. Entonces era muy grande el territorio. Durante la independencia, que fueron casi muy seguidas de toda América, dividieron la Nueva España, ese gran territorio, que era parte del Imperio Español, en 20 repúblicas. Ahora, ¿eso nos convino o nos perjudicó? ¿Verdad? Hay un viajero, el barón de Humboldt, que viajó en 1800, poquito antes de la independencia de México, vino durante el virreinato a hacer un recorrido por América con los permisos de sus superiores, del reino, del virreinato, y recorrió parte de Sudamérica. Estuvo, inclusive, tuvo un ascenso en el Chimborazo, recorrió parte de los Andes argentinos, vio más o menos el Amazonas, el origen del Amazonas, y pasó por ejemplo, en el puerto peruano, vio la dimensión del imperio, vio las universidades que ya se habían fundadas, habían de menos los tiempos de Humboldt ya había más de 30 universidades en la Nueva España, ¿no? Una de las más importantes, obviamente, era la de Ciudad de México, luego seguía la de Lima, y vio los adelantos que tenían. Entonces él llevaba un registro de todo eso. Inclusive el virrey le confió algunos datos muy sensibles que él se comprometió a guardárselos en secreto. Y lo primero que hizo al llegar a Estados Unidos y entrevistarse con el presidente Jefferson fue soltar la sopa, ¿no? Entonces eso nos hace sospechar que no fue un viaje de reconocimiento científico, sino que más bien fue político, ¿no? Para que informara la situación. Por eso le dice que fue un espía. ¿Un espía de qué? Pues de los liberalismo oculto que se ha manejado siempre en Europa y que también había sido trasladado a los Estados Unidos. Entonces no es casualidad que lo haya recibido el presidente Jefferson y que haya copiado todos sus apuntes y dejado una copia en manos de ellos, y ellos se dieron cuenta porque llevaba planos de ciudades, de recursos. Había hecho bien la tarea. Hizo bien la tarea el barón de Humboldt. Eso no demerita pues sus observaciones, era un tipo muy observador, y su recorrido que duró varios años por América, ¿no? Entonces, todo ese gran imperio que era la Nueva España, que era parte del Imperio Español, fue lo que hoy llamamos la hispanidad. A la pérdida de la última colonia española en América, que fue Cuba, ya a finales de 1800, cerca del 900, y haber perdido todo, surge un intelectual español que concibe la idea de hispanidad, Unamuno. Entonces, Unamuno concibe la hispanidad, así tal cual él casi la bautiza, aunque el término ya era conocido, pero él decía que había que unirnos todos los pueblos de lengua española, con las mismas tradiciones, costumbre, religión. O sea, la hispanidad no nomás era relativo a España. No, era España y América. Lo que se perdió todo durante las independencias, quería una unión desde el punto de vista cultural, religioso, de costumbres, ¿no? Entonces dice que con eso España tendría mayor relevancia, ¿no? A raíz de eso se creó la Real Academia Española, los centros de cultura hispánica que se llenaron toda América de los centros de cultura España. Eso fue ya durante el franquismo. Es muy combatido el hispanismo a veces porque fue una herramienta en manos de
de Francisco Franco, ¿no? Pero porque él rescató los valores de la hispanidad de tiempos del imperio, ¿no? Entonces, esa es la idea de hispanidad. Ahora, en la actualidad, la hispanidad pues tiene mucha gente que lo apoya, mucha gente que es detractora de esa idea, pero España, que debería voltear a sus ojos a América, los ha volteado a Europa. Nunca le ha convenido a España voltear, y menos ahora con la Unión Europea, que es la colita de León, ¿verdad?, en la península, teniendo un potencial histórico en América, independientemente del sesgo que se le dé político a cada una de las repúblicas, pero sí sería conveniente que el futuro de la hispanidad está en la unión, no en la separación, no en los postulados del socialismo ni nada, sino una cultura, un idioma, que la lengua sea la que nos una, ¿no? Pero junto con la lengua van las costumbres, las tradiciones, la historia. Éramos un mismo pueblo y éramos una misma imperio, éramos España. Incluso se veía cuando nos explicaba la parte de las advocaciones españolas, había mucha correlación entre las apariciones o las advocaciones españolas con aquí alguna de, primero con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, Guadalupe fue los demás. El evento que vino a consolidar la conquista y la que vino a proteger espiritualmente a la nación. Después, obviamente, se extendió esa protección al resto del continente, ¿no? Porque acuérdate que la coronaron y luego la nombraron emperatriz, porque no nomás era en América, era en España y era en las islas. Entonces, pues tuvo, así como la Virgen de Guadalupe, de Extremadura, es emperatriz de la hispanidad, así la Virgen de Guadalupe es la emperatriz de América. De América. Sí, porque las Islas Guadalupe no es por la Virgen de Guadalupe española, sino que la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe española, no la Virgen de Guadalupe de mexicana, ¿no? Entonces, pues hay la fe, la religión nos trajo una serie nos dio una herencia y éramos, pues hermanos, ¿verdad? Era tan grande la América, imagínate la pujanza que había, que los viajeros como Humboldt calcularon que tenían mejor vida en América que en Europa. O sea, simplemente él observó, mucho le llamó la atención la minería, investigó cuánto ganaba un indio en ese trabajo y lo comparaba con los que ganaban y estaba muy superado aquí. Tenían mejor alimentación, tenían mejores condiciones de vida, había más libertad, no había aranceles porque no había fronteras, era un solo territorio, podían desplazar lo del sur al norte y todo lo de América a Europa y de Europa a acá. Entonces era un verdadero emporio, pero pues vienen las independencias que forjaron en alguna logia por ahí, que tuvo mucho que ver la Constitución de Cádiz, que ya fue una constitución proclive podemos llamarlo así, a la izquierda, y fue la que apoyaron los Borbones. Entonces los Borbones, pues en realidad siempre hicieron más daño que beneficio hasta la actualidad. Oiga, pero siempre se vio, como lo platicábamos en el origen espiritual, siempre estaba ahí presente el manto de la Virgen. Sí, claro. Porque, por ejemplo, retomando ahora lo de su cuadro, lo del cuadro, donde aparecen las diferentes advocaciones, ahora del lado de Hispanoamérica,
ahí podemos ver, por ejemplo, a la Virgen de Zapopan, que llega primero que la Virgen de Guadalupe, ¿no? Un año antes llega la Virgen de Zapopan aquí al estado de Jalisco. Las tres vírgenes jaliscienses más conocidas y más admiradas pues son la Virgen de Zapopan, la Virgen de San Juan de los Lagos y la Virgen de Talpa. Curiosamente, las tres son manufacturadas en Michoacán por indios o ahí por la zona de Pátzcuaro y son de pequeña estatura, muy pequeñitas. porque son vírgenes que usaban los misioneros como enseñanza. Las traían colgadas en el pecho en una cajita y para fin de que entendieran los indios era mostrarles la Virgen y todos los beneficios de creer en ella. Entonces eran vírgenes viajeras que venían en el pecho de los evangelizadores. Y así es como llegan acá, a Jalisco. Así es, o sea, Fray Segovia, Fray Antonio de Segovia. Fray Antonio de Segovia es el que la trae aquí a Jalisco, a la Virgen de Zapopan. Y bueno, la trajo, hizo su trabajo de adoctrinamiento, pero en ese tiempo al virreinato le costaba mucho trabajo, el reino, en este particular reino, la Nueva Galicia, contener a los indios. O sea, los indios se rebelaron en el Mixtión. Entonces llevan a la Virgen de Zapopan junto con el fraile. Como pacificadora. Y se las enseña y los tipos se convierten y dejan las armas y llegan a un acuerdo, y hacen negociaciones con el gobierno español y ya no hubo enfrentamiento, por eso le llaman la pacificadora. También le llaman la generala, pero eso es por otra situación, la generala. Sí, porque es hasta patrona de los insurgentes, ¿no? Sí, la Nueva Galicia se unió a la insurgencia en México y apoyaron obviamente a Agustín de Iturbide. Y la parte que buscaba por la vía pacífica. Sí, Iturbide consumó la independencia sin disparar un solo tiro, ¿verdad? En acuerdo con el virrey don Juan de Onojo. O sea, ya habían negociado antes, simplemente cerraron el capítulo de la independencia. Así como los españoles años antes habían negociado con los indígenas para llegar a acuerdos, usando como mediadora a la Virgen de Zapopan, así también la Virgen estaba presente en el proceso. En el proceso con la consumación de la independencia. Por ese motivo se le otorgó el grado de general, porque tiene su banda, todo está documentado y pues es una generala. Además, pues tiene muchas atribuciones, o sea, es en el lago de Chapala también en 1955, cuando hubo una inundación, una sequía terrible. Llevaron a la Virgen de Zapopan, llovió tanto que se desbordó la laguna. No, y todavía año con año se sigue llevando, ¿no? La siguen llevando y la suben en una lancha y circulan por el lugar y es muy interesante porque todos la conocemos, todos los barrios. Esa costumbre de visitar los barrios y las parroquias de las ciudades. Eso era lo que le iba a comentar. A final de cuentas también pudiéramos decir que es una imagen peregrina porque todo el año se la pasa visitando parroquias y colonias. Sí, pero todo, ¿no? Eso data del siglo XVIII, cuando hubo una peste muy aguda en la ciudad. Entonces la trajeron y curiosamente por donde iba pasando, por los barrios que iba pasando, la peste iba desapareciendo. Entonces es uno de los grandes milagros de la Virgen de Zapopan. Es por eso que hoy en día, después de tantos años,
sigue siendo una de las más veneradas, una de las más visitadas y Sí, una de las que mueve millones. Lo podemos ver cada 12 de octubre, ¿no? Con los ríos y ríos de gente que va que caminando desde la Catedral de Guadalajara hacia su basílica. este es un fenómeno curioso, por más que digan que la fe se está desmoronando en México, que esto, o sea, el pueblo es el que responde ante esas. Es lo mismo que en España. En España dicen que ya no hay fe, que ya no. Claro, no hay vocaciones, pero la fe sigue en el pueblo. Allá también se ven peregrinaciones multitudinarias. Ellas tienen otra docena o veintena de vírgenes que todas convocan a muchísimas, que en romerías, en traslados, en, bueno, cada cosa. No, y Cada lugar tiene su aquí en la de particularidad. Zapopan, el 12 de octubre es cuando viene muchísima gente de todos los lados, ¿no? Y se une a esa peregrinación y hace la caminata descalzo, algunos lo hacen hincados, o sea, se llena de fervores Sí, durante esta fecha, ¿no? o sea, acuérdate que estas vírgenes, como son protectoras, ella dijo que no estoy aquí, que soy tu madre. Digo, la Virgen de Guadalupe. Entonces, como todas son una misma virgen, o sea, todas tienen esa capacidad de proteger a sus hijos. Entonces, quienes acuden y se encomiendan a cualquiera de esas vírgenes, pues obtienen favores y los milagros son patentes, pues siempre en las romerías todos los que entran de rodillas y no es que van a pedir, ya pidieron, ya se les concedió, van a agradecer, Me agradecer. agradecer el milagro, la curación, por lo general lo que se pide, que regrese algún familiar perdido, en fin, casi todas las vírgenes tienen ese tipo de peticiones, Y ¿no? aquí en Jalisco tenemos tres. Ahorita ya hablamos de la de Zapopan, Ujú. pero ella misma está hermanada con Con la de Talpa. con la de Talpa. Sí, curiosamente las tres están hechas de una masa de caña. Y fíjate qué curioso para hacerla que se uniera toda aquella masilla, utilizaban miel de orquídeas, que hay muchas allá en las zonas boscosas de Pátzcuaro. Y pues han durado ya, algunas ya 400 años, 500, van casi a la par que la Virgen de Guadalupe, sobre todo la de Zapopan, que es anterior al evento guadalupano, ¿no? Sí, que Las nos demás, comentaba en 1530 y la Virgen de Guadalupe en así es. 1531. Muy interesante de las 4 vírgenes más milagrosas de México, nosotros poseemos 3 en Jalisco. Está Guadalupe, que es, por decir así, la principal madre de todos los mexicanos, y están las 3 advocaciones, la de San Juan de los Lagos, la de Zapopan y la de Talpa, ¿no? No, y también en la de Talpa y a la de San Juan de los Lagos Ujú. también viene muchísima gente, ¿no? Y hace peregrinaciones y también, como mencionaba hace rato, pues viene a cumplir la manda que ya se le había concedido, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, la Virgen de San Juan de los Lagos se hizo muy popular en esa época porque está basado en un milagro su popularidad. Ella pues la tenían ahí en San Juan de los Lagos. Entonces antes había caravanas de cirqueros que iban y hacían sus espectáculos en las plazas de los pueblos. Entonces andaba una niña que era trapecista y se cayó, sufrió un accidente y se mató. Entonces, espantados, los padres acudieron a la Virgen y llevaron a la Virgen, se la pusieron sobre el pecho y revivió. Y ese milagro, pues es lo que la hizo tan popular, ¿verdad? No así la de Talpa. La de Talpa, se dañó con el tiempo y ya la dejaron, ya la iban a enterrar porque pues ya estaba muy destruida, ya querían reponerla y a la hora que la iban ya a enterrar en los terrenos ahí del templo, se recuperó
O sea, eh, todo lo raspado, todo lo quebrado, todo se reestructuró. Entonces es el milagro que todo el mundo se renovó. Y Es una curiosamente también en renovación. una de América del Sur también sucede algo Y muy también, parecido, ¿no? sí, pero esa es eh, En Colombia, en Colombia, con la la de Virgen Chiquinquirá. de Chiquinquirá. Y esa es una virgen, pero no es esa es una Era pintura una pintura, pero que también también se restaura, ¿no? desecharon, ya la iban a deshacerse de ella cuando se renovó y volvió a No, no, ser no, como espéreme poquito. ujú, Y también sucedió con la de Talpa. con la de Talpa, sí, ella se renovó, es de las vírgenes renovadas. Y su Así es. santuario muy bonito y va muchísima gente a lo largo del año y más durante su fiesta, ¿no? Gente de Estados Unidos, de aquí mismo, de lugares cercanos, pues Sí. van también cada La año, ¿no? etapa tiene como 3 o 4 momentos durante el año, donde van y la visitan y hacen las romerías famosas. La de Zapopan, nomás la del 12 de octubre, para concluir con las visitas a la diócesis. Y la de San Juan de los Lagos tiene su día donde acuden pues de todo México y parte del extranjero. También tiene muchísimos fieles que la siguen, a la de San Juan de los Lagos. Curiosamente, las tres están hechas en el mismo lugar, con la misma técnica. Por eso son tan semejantes. Sí le llaman las hermanas, o inclusive en tamaño, pues son vírgenes de 30 y tantos Sí, incluso centímetros, ¿no? si están las tres juntas, Ujú. pudiéramos hacer el ejercicio de tratar de adivinar cuál es Ah, sí, cada sí, una, claro. ¿no? Y Bueno, son tan parecidas que... hay algunos atributos propios, por ejemplo, la de San Juan de los Lagos tiene 2 angelitos Mm, que la están coronando. La de Zapopan pues trae su sable y su banda de de generala. generala. Y la de Talpa pues es la Virgen del Rosario, creo. Mm, Entonces, pues no hay mucho. Hay 2 tipos de vírgenes en cuanto a su iconografía. Las hay con un niño cargando, que es Jesús, y sin niño. Todas las vírgenes que traen un niño, por lo general son, a vocación se les llama la Madre de Dios. Y las que no traen son la Inmaculada Concepción, por lo general, aunque pueden tener ya otro tipo de atributos, ¿no? Entonces, la de Zapopan es la de la expectación. Alguien le cambió el nombre, pero es a final de cuentas la de la es la expectación. Inmaculada Concepción. Hay fotografías cuando no está con su traje de gala y viene con su manto azul y su vestido color rosa durazno y abajo la luna naciente, creciente. Y ahora las visten así, tan lujosamente para que crecerlas de tamaño y la gente las pueda ver a distancia, ¿no? Pero sí las tres en ese sentido son pequeñas. Oiga, y bueno, y ahorita ya mencionó que tres de las mayores advocaciones o las más importantes las tenemos aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco, sí. Y me gustaría que nos platicara también con relación al cuadro. Hay muchas advocaciones también en América del Sur y muy importantes, ¿no? Pues se puede decir que hay en cada pueblo, en cada lugar hay vírgenes con advocaciones distintas. Son, yo creo, cientos o miles. El otro día, cruzando aquí por Los Robles, vi que hay una iglesia que se llama Nuestra Señora de los Robles. Entonces, pues cada barrio, cada lugar tiene su virgen, su advocación. Qué bueno, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando solo de las principales, las que tienen más influencia en Sí, la vida espiritual o de por los ejemplo, que son los jaliscienses. santuarios más grandes a nivel mundial o los que tienen las peregrinaciones más grandes, Sí. las más representativas, ¿no? Y por ejemplo, podemos ver a Nuestra Señora de Luján, tan importante para el pueblo argentino, ¿no? Sí, la Virgen de Luján, Nuestra Señora de Luján. Sí. Bueno, es muy curioso. La Señora de Luján
es un encargo que hizo un argentino a un amigo que era escultor en Brasil. Entonces él, pues como le pidió una Inmaculada Concepción, digamos, pero para amarrar le envía dos para que escoja una, ¿no? Entonces ellas son desembarcadas en el puerto de Río de la Plata y luego trasladadas en una carreta de bueyes al lugar. Pero al pasar por el río Luján, No iban destinadas a Luján. no, iban a otro lado. Al pasar por el río Luján se detuvieron los bueyes, los animales, y no hubo poder humano que los hiciera caminar. Entonces bajaron a la Virgen de Luján y la depositan en tierra y los bueyes se adelantan perfectamente y la volvían a subir y se detenían. Entonces la gente en ese tiempo interpretó que la Virgen se quería quedar ahí. Entonces quedó a cargo de unas personas, le hicieron una capillita y todo, y empezó a tener una fama increíble porque la Virgen se quería quedar en ese lugar. Y curiosamente es como Guadalupe, que le gustó el lugar del río Guadalupe para manifestarse acá, fue en el río Luján. Es muy curiosa la comparación, ¿verdad? Y es la patrona de los argentinos. Y también es patrona del ejército, ¿no? Allá también. El ejército, de la policía, o sea, es como aquí, ¿verdad? Que les dan grados y todo. También, ¿no? es casi otra vez la general, ¿no? Hay unas que desfilan hasta con una gorra de la policía, ¿no? O sea, le ponen su... Y estamos hablando de una advocación que inicia en 1630, ¿no? O sea, también tiene muchísimo tiempo. Sí, no, pues todas estas son casi vírgenes fundadoras de una piedad, ¿no? Y una muestra del cariño de la Virgen que tiene por los naturales de cada zona, ¿no? Porque, bueno, al decir que no estoy yo aquí, soy Tumaco, pues nadie va a venir hasta el Tepeyac, ¿no? En cada región y de acuerdo con sus características, la Virgen se manifiesta de acuerdo a sus necesidades, costumbres, formas y hasta... Como ahí en la carreta que dijo, no, aquí. Y aquí me quedo y nadie la movió. Y ahorita, pues, se volvió uno de los santuarios más importantes. La Virgen de Luján, sí, está cerca de Buenos Aires. Entonces ahí hicieron la basílica, que por cierto la terminaron hasta muy entrado el siglo XX, pero data desde esa época, ¿no? No, y también, así como decía Perdón. que la Virgen era protectora, acá también la Virgen de Luján se vuelve también el símbolo de la esperanza, ¿no? También para los argentinos. Bueno, sí, o sea, por ejemplo, la Virgen de Luján, por ejemplo, todos los próceres argentinos fueron a hincar rodilla frente a ellos, ¿no? O sea, siempre hasta el mismo Simón Bolívar. Entonces, cada Virgen pues actúa de acuerdo a las circunstancias, el tiempo, las costumbres y la identidad de cada conglomerado, ¿verdad? Ahorita que dijo Simón Bolívar, y viendo el cuadro, está también Nuestra Señora de Copacabana, ¿no? Patrona Copacabana, ¿no? de Bolivia. De Bolivia todos creerán que es la playa de Copacabana, ¿no? Pero Brasil toma precisamente la playa desde Río de Janeiro, ¿no? La playa es Copacabana, pero la toman de Bolivia. Y es un lugar que está en una península en el lago Titicaca, más de casi 3.500 metros de altura. Ahí es el asentamiento Copacabana. Y la Virgen que llega allí pero ella tiene una influencia casi en toda Sudamérica. La hay en Venezuela, obviamente Bolivia, Brasil, o sea, son varias naciones que es muy importante la Virgen de Copacabana. ¿Y cuál es su historia? La historia de la Virgen de Copacabana
Hace rato fuera de micrófonos me platicaba, ¿no? Sí, sí, estaba nomás checando, ¿no? En realidad es la Virgen de la Candelaria y fue elaborado curiosamente por un escultor o uno que quería ser escultor, se llamaba Tito Yupanqui, Ahora que era un indígena. un indígena descendiente ¿De los incas? de los incas. Entonces la primera pues le salió muy malita, ¿no? Y la pusieron, pero luego la bajaron y la tuvieron que esconder porque pues, no estaba a la altura de la dignidad de la Virgen. Y él no se molestó, al revés, él fue como un acicate y se fue a estudiar con un gran escultor. Duró tiempo y ya que aprendió, regresó a ser la Virgen, que es la que está actualmente en... Pero estamos hablando que eso sucedió como por allá por el 1580, ¿no? Más o menos. O sea, también, 1580, también es una sí. advocación ya con Ya mucho con tiempo. muchos siglos, sí. Sí, la Virgen de la Candelaria. Y también se hacen Argentina, grandes Bolivia y peregrinaciones. Brasil. Sí, claro, van hasta el lago Titicaca, que es el lago más alto del mundo, ¿no? A más de 3.500 metros y es tan grande como el de Chapala, o quizás más grande. No conozco yo, pero Y en una de las penínsulas ahí está Copacabana y ahí está la Virgen y el santuario de la Virgen de Copacabana, que casi todo el norte de Sudamérica está influenciado por él. De ahí, por ejemplo, acá la Virgen de Guadalupe se le aparece a un indígena, a Juan Diego, y acá esta advocación nace del amor de un indígena. Y un indígena por madre espiritual, ¿verdad? Oiga, y después sigue la de Chiquinquirá, que habíamos hablado hace rato que bueno, así como la de la Virgen de Luján dijo, yo aquí me quedo, y acá en México hubo la Virgen de Talpa, que ya la iban a retirar por el deterioro. En Chiquinquirá pasa algo similar, ¿no? Sí, esto fue en Colombia y había un pintor que se llamó Alonso Narváez, que fue al que le encargaron la pintura de la Virgen. Entonces, pues en ese tiempo se utilizaba que pues, pintaban a la Virgen al centro y por un lado el santo personal del que pagaba el cuadro y por otro lado a qué orden pertenecía. Entonces hay tres figuras en el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá. Entonces con el tiempo, como estaba muy mal el techo, se filtraba agua, sol, total se borró casi la imagen, estaba muy deslavada, muy rota, o sea, pues una tela, ¿verdad? Entonces la llevaron a un oratorio privado y ahí una persona muy piadosa le empezó a cuidar, a darle su lugar. Y con el tiempo, pues un día vieron que salió una luz muy fuerte del lugar y al regresar la vieron y ya estaba renovada, es otra Virgen renovada, pero en esta vez en un lienzo pintado al óleo y quedó como si le hubieras sacado Recién pintadita. recién pintadita, ¿no? Y también es una Virgen muy curiosa y es la patrona de Colombia. Pero igual que en otras partes también tiene influencia en las repúblicas de alrededor, ¿no? Y esta es una de las vírgenes que lleva en sus brazos al niño Dios, ¿no? Sí. Y creo que también tiene un rosario. Sí, son la Virgen del Rosario. O sea, la Virgen del Rosario se puso muy de moda en ese tiempo, sobre todo en los tiempos de la conquista y de la consolidación del dominio. Y es que estamos hablando de 1586, más o menos. Sí, estamos hablando de la época de cuando se manifiesta la Virgen del Rosario en apoyo de la Liga, que fue a enfrentarse a los turcos en la batalla de Lepanto. Ah, es más o menos en la época. Sí, por eso hay muchas vírgenes, porque era la Virgen del Rosario. No, y en 1580 es la de Copacabana, unos años después
La de Entonces, Chiquinquirá. hay una especie de contacto entre Europa con México. Era un solo imperio, era un solo país, el Imperio Español, ¿no? Que ahora ya son 20 o más, le llaman repúblicas, ¿verdad? Pero bueno, todos sabemos que lo que son en la actualidad, ¿verdad? Oiga, y hablábamos hace rato de Copacabana, de Brasil, pero ahí sí tiene su virgen, ¿no? Está Nuestra Señora de Aparecida, Brasil sí, y por Sao Paulo. en Sao Paulo. Curiosamente, de todas las vírgenes que hemos mencionado, esa es la más pequeñita, mide apenas 20 centímetros, Más ¿no? todavía que la de Sí. Zapopan. Y curiosamente tiene el santuario más grande del mundo. Se entran 40,000 personas adentro. Es una cosa Va a ser gigantesca. impresionante. Los que han estado en Aparecida se ven impresionados, ¿no? Y allá al frente del altar se ve una cosita así, de la Virgen De de Aparecida. Aparecida. Esto data más o menos de 1717. Y es curioso porque andaban tres pescadores y pues no lograban pescar nada, aventaban la red y nada y nada, hasta que se encomiendan a la Virgen María. Y al aventar la red sale llena de peces y parte de la Virgen. Primero O sea, era rescataron una la imagen cabeza. que estaba... Sí, y después el cuerpo. Después ya la unieron, la llevaron y le hicieron. Se hizo muy famosa por ese O sea, detalle, pero ¿no? lograron pescar gracias a la intercesión. Claro. Es la pesca, el milagro básico de la Virgen es la pesca milagrosa de esos tres pescadores, y que pues fue el punto de despegue de su influencia y de su protección, ¿verdad? Algo también muy parecido pasó con la Virgen de la Caridad del Cobre de Santiago de Cuba. La de Cuba. Oiga, pero antes de pasar a ese, la Virgen de Aparecida también comparte fiesta, ¿no? Con la Virgen de Zapopan. Sí, El 12 de octubre. 12 de octubre, o sea, 12 de octubre pues es el día de la raza, es el día que se conmemora la hispanidad, es el día que también se conmemora la batalla de Lepanto. En fin, hay un montón de coincidencias en ese día, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Guadalajara es el día de la llevada de la Virgen. La romería. En México era el día de la raza. Ahorita el nuevo régimen pues ya lo destronó a Colón y a todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese lapso de espera para que recapaciten y vean lo que realmente es una tradición y una cultura, ¿no? Oiga, y por último, antes de que se nos termine el tiempo, falta la que mencionaba, la Virgen de la Caridad. La Virgen de la Caridad en Cuba. es muy parecida. Había tres tipos que se llamaban Juan, les llaman los tres Juanes. Los tres Juanes, pues andaban cerca de una mina, pero en la costa. Fueron a recoger sal. Muy pobres, ¿no? Entonces estaban en eso cuando divisan un tablón y la Virgen sobre el tablón y la rescatan. Venían. Y esa sí es una Virgen un poquito más grande. Y pues la llevan y van con el obispo, ¿no? Con todo lo que hacen normalmente cuando encuentran una situación de esas, y le hacen una pequeña capilla, y a la larga la nombran pues patrona de todo Cuba. En la isla. La Virgen de la Caridad. Y del Cobre porque las minas cercanas a donde ellos también iban eran minas de cobre. Y de la Caridad porque venía en la tabla, decía yo soy la Virgen de la Caridad. ¿Cómo fue a dar? Alguien le puso ese letrero, ¿no? Pues no sé, es un hecho milagroso. Se caería en un barco, no podemos adivinar quizás cosas. Pero sí, la encontraron flotando los famosos tres Juanes, y después ya
se entronizó y está coronada y todo. O sea, es una curiosidad sobre la Virgen de la Caridad del Cobre. Muy bonito, pues todas las vírgenes tienen la peculiaridad de ser amorosas, acogen bajo su manto a la población creyente. Y curiosamente, o sea, en el cuadro tuviste el manto extendido y las vírgenes más o menos. Pero hay la costumbre, sobre todo, el 12 de octubre, por ejemplo, que se festeja el Día de la Hispanidad. Aquí en Guadalajara hay un templo donde se venera a la Virgen del Pilar, en el Templo del Pilar. Entonces, tiene su capa, pero es una capa grande, ¿no? Entonces ese día se acostumbra que pase de los creyentes debajo de la capa de la Virgen. Entonces, y en los lugares de España, todas las vírgenes tienen capa, ¿no? Y una de las tradiciones más comunes es pasar bajo su capa. Pasar bajo su ¿verdad? capa. Aquí no, porque, bueno, la de Guadalupe es otro. Pero las demás vírgenes, vas a la de Zapopan, hay un día especial donde tiene su capa y también puedes pasar bajo su capa. Es como un símbolo de protección, ¿verdad? Entonces, eso es en el cuadro. En general es eso, ¿no? Es que todas esas vírgenes que son la misma tienen bajo protección a todo Hispanoamérica con diferentes versiones, con diferentes advocaciones, se dice en este caso, ¿no? Entonces, así como desde el norte al sur hasta la Patagonia hay vírgenes que hacen el papel bajo aquella consigna de Cristo en la cruz, ¿no? Ella es tu madre y ahí está tu hijo y ahí está tu madre, ¿no? A San Juan y a la Virgen. Por cierto, San Juan la acogió a la Virgen hasta su ascensión, su asunción. Entonces, San Juan siempre fue un hijo devoto por esa herencia. No, y como hablábamos el programa pasado, esa predilección de la Virgen de siempre estar al cuidado de sus hijos, sobre todo, pues lo vemos acá en América, ¿no? En Hispanoamérica, pues con todas las advocaciones, digo, estas fueron algunas de las más representativas. Sí, que están pero en su hay cuadro, cientos, así como parroquias hay, yo creo que debe haber cada una, aunque la mayoría tienen réplicas de alguna de estas versiones que hemos visto, pero hay unas que tienen en particular su propia historia, ¿no? No, y como veíamos, vienen desde 1500, 1600, desde el siglo... Ya son devociones centenarias, ¿no? Y que siguen hoy en día arrastrando peregrinaciones y mostrando esa parte que decía usted, ¿no? O sea, que vino la Virgen de Guadalupe a consolidar esa unión de las dos razas, pero para hacerla una raza nueva, ¿no? Una raza que tomaba lo mejor de cada una, sí, para mayor gloria de Dios, ¿no? El estaño español y el cobre americano, ¿verdad? Para hacer la raza de bronce. Es la aleación que se hace, ¿no? Es un símil que muchos han tomado, aunque José Vasconcelos, el gran pensador mexicano que fue secretario de Educación Pública, la designaba como la raza cósmica. La raza cósmica. Porque nuestros genes venían del Asia. Todos los indios éramos descendientes de tribus mongólicas. Y al llegar el español, con toda la raza romana, fenicia, o sea, era una síntesis de todas las razas, ¿no? Entonces, la raza cósmica, donde en una sola se concentran todas las razas del mundo, ¿no? Y ahí es en donde volvemos a hablar del origen espiritual de la hispanidad, de Hispanoamérica y de México, ¿no? Claro. Todo ello, ella cobijado bajo el manto de la Virgen de Guadalupe,
que ya habrá alguna ocasión en donde tomemos ese tema bastante interesante, bastante amplio, que nos puede dar pues para platicar horas y horas, ¿no? La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Pero ahora con esto que nos mostró del cuadro, creo que queda clara o muy obvia la predilección de la Virgen por América, por obviamente. América. O sea, ella vino a consolidar la conquista, tanto del norte como del sur, o sea, y las vírgenes particulares son como embajadoras, o sea, la Virgen que más, el retrato real, original, pintado por los pinceles divinos, pues es la Virgen de Guadalupe. Las demás son como imágenes de la que está en el Tepeyac, Que está en el Tepeyac. la verdadera Virgen de Guadalupe. Pues muchas gracias, don Rubén. Muy, muy interesante y muy enriquecedor el poder que nos platicaran o que nos detallara el cuadro y cada una de sus partes para poder entender cada vez más el origen espiritual de México. Y bueno, ya sabe, Espacio Sapiencia Televisión es su casa. Gracias. Aquí Memo. esperamos tenerlo pronto también para seguir charlando, que nos cuente anécdotas, historias. Y el tiempo se nos va, así que ya nos despedimos, don Rubén. Otra hora Gracias que por se estar va aquí. tan rápido, pero bueno, es parte bueno, el tiempo no lo puede uno abreviar ni extender. Muchas gracias, don Rubén, y a Gracias todos a ti, nuestros Memo. seguidores. Les agradecemos, ya saben, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde estamos aquí en Sapiencia Televisión. Síganos en nuestras redes sociales, ahí en pantalla aparece el Facebook, nuestra página web, y los esperamos el siguiente miércoles con una emisión más de este espacio dedicado al contenido formativo. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.